Un poco lo dividimos en tres partes. ¿Verdad? Una parte es las economías de esto que vamos a ver hoy. Otro es después ver un poco la economía en su conjunto, los problemas, los desafíos de la economía actual. Y un tercer aspecto es ver un poco después toda la parte de las economías transformadoras, cómo operan. En la sesión de hoy vamos a trabajar un poco, vamos a reflexionar juntos acerca de este tema de cómo las economías transformadoras pueden entrar en clave de economía humana, ¿verdad? Un poco a partir de también, esto surgió en el primer día, cuando planteábamos un poco las expectativas que tenían. Una de las preguntas era cómo identificar el carácter transformador de una propuesta. Bueno, a esas cosas vamos a dedicarnos un poco hoy. Vamos a partir de ver un poco la vida de Lebret, porque de alguna manera Louis-Joseph Lebret, fundador de la corriente de economía y humanismo, es un poco su vida y su acción nos demuestran un poco cómo funciona y qué es la economía humana, ¿no? Entonces vamos a hablar del origen, Lebret en acción, ¿verdad? En su contexto, sus ideas, su influencia. Después vamos a ver hoy, ¿verdad? Una experiencia concreta, específica para trabajar, y vamos a ver cómo se ayorna y cómo se manifiesta hoy la postura de la economía humana, partiendo de Lebret y avanzando hacia nuevas concepciones que tenemos entre la economía humana al día de hoy, con su acción y con sus ideas. Y finalmente vamos a trabajar un poco algunas perspectivas hacia el futuro de la economía humana, los aportes de la creación de un marco para las economías transformadoras y los desafíos. Este es el itinerario que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Vamos a empezar entonces hablando de Joseph Lebret, ¿verdad? Louis-Joseph Lebret, que vivió entre 1897 y 1966, para que vean un poco el contexto, ¿verdad? En la Francia de esas épocas, de comienzo de la Primera Guerra, y también la Segunda, ¿verdad? Toda la Europa de ese momento. Un poco el comienzo de Lebret empieza de alguna forma en las pesquerías de Bretaña, su trabajo, pero sus orígenes son de una familia marítima. Su padre fue carpintero en la marina, y podía manejar un barco antes de ir a la escuela, dicen, ¿verdad? Como que fue siempre muy vinculado con el medio campesino, ¿verdad? Luego eligió seguir la carrera naval, entró en la marina, después realizó algunos estudios superiores, pero después entró en la orden dominicana como sacerdote, ¿verdad? Y un poco lo que ocurre es que se enfermó, y al enfermarse tuvo que instalarse en Saint-Malo, una localidad, un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Bretaña, y allí comprobó un poco las condiciones difíciles en las cuales vivían los pescadores bretones y sus familias, y horrorizado por esa visión, comenzó un proceso de ayudar a fundar una asociación que tenía como objetivo cuidar espiritualmente a la gente pescadora y sencilla, pero que después descubrió que esto no era suficiente. Entonces necesitaba ir a las raíces del problema, examinar sus causas y reorganizar toda la actividad económica del sector pesquero. Entonces allí es donde Lebret realiza su acción en esas pesquerías de la Bretaña,
inicia allí su tarea, digamos, más importante, que es la de investigar y actuar sobre el terreno, ¿verdad? Organizó cooperativas de pescadores, le dio fuerza a estas iniciativas y trabajó muchísimo con esto. A partir un poco de toda esa experiencia, por eso nosotros siempre en la tradición de la economía humana siempre nos interesa partir de la acción, ¿verdad? Porque él partió de la acción y de esa acción empezó a investigar y empezó a comprender la realidad, ¿verdad? Investigando sobre las pesquerías, los negocios pesqueros, sobre las costas mediterráneas, después en toda Europa y el Mediterráneo. Trató de ver las conexiones caóticas entre las organizaciones locales y los esfuerzos internacionales de grandes firmas que monopolizaban los mejores lugares de pesca, ¿verdad? Y generaban vulnerabilidad y debilidad a la organización particular. Entonces, empezó haciendo análisis, ¿verdad? Que le permitieron descubrir las causas profundas principales de esas crisis, ¿verdad? Y bueno, allí trabajó todos esos años, alrededor de 38, de 40, 45, reorganizando y trabajando con los pescadores, ¿verdad? Y esto le dio un entendimiento profundo de los problemas de la economía moderna, ¿no? Asociados también en el periodo de la depresión, del crack bursátil del 29, cómo afectó todo eso, y le permitió también, a partir de eso, vincularse con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y las Naciones Unidas. Entonces, el principal foco de la gente, de análisis, era la gente, ¿no? Cómo vivía la gente, los niveles de vida de la gente, cómo se preocupaban y cómo intentaba crear, o intentó, y lo logró, empezar a crear una economía humana al servicio de la humanidad, ¿no? Que no impide el desarrollo humano, sino que lo favorece y lo consolida. Entonces, creó, a partir de todas estas ideas, creó ese famoso inicial movimiento de economía humana, y después el IRFED, un instituto de investigación, ¿verdad?, que se llamó Economía y Humanismo, ¿verdad? Con eso fue generando todo un espacio allí, con un grupo de gente, siempre en Francia. Entonces, en un momento determinado, en el año 1947, él viaja a América Latina y allí se encuentra con la realidad de su desarrollo, y allí se instala principalmente en Brasil, hace investigaciones en San Pablo, muy interesantes investigaciones, ¿verdad? Hay un libro de Debret que se llama Dinámica Concreta del Desarrollo, ¿verdad? Que de alguna manera plantea toda la metodología que él utilizaba en sus investigaciones y en sus análisis, ¿verdad? Hacía lo que se llama, lo que hoy llamamos investigación-acción participativa. Después vamos a hablar más a fondo sobre estos aspectos. Y él trabajó fundamentalmente en Colombia, en Brasil, por supuesto, en San Pablo, pero también hizo un aporte muy importante en Colombia, y también estuvo en el Uruguay, lo que dio origen al movimiento del bien común en el Uruguay, y a la creación incluso de la CLAE, que ahora se ha transformado en la Universidad CLAE, que es en donde estamos nosotros. O sea que tuvo influencia muy importante en algunos pensadores uruguayos, como Juan Pablo Terra, que era un
estudiante de arquitectura, después arquitecto, después político, ¿verdad? Fundaron allí todo lo que el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que ahora es la Universidad del Centro Latinoamericano de Economía. Y también participó y realizó actividades en África y en Asia. Trabajó en diferentes partes haciendo investigaciones e intervenciones hacia el desarrollo en África y en Asia. También participó en la ONU, ¿verdad? Y finalmente en la Iglesia Católica tuvo una influencia importante en el Concilio Vaticano, ¿verdad? Se pueden encontrar sus ideas sobre el desarrollo en la encíclica de Juan XXIII, Mater Magistra, y también participó en la redacción del documento Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno. Trabajó de dos maneras, desafiando personalmente a los miembros del concilio y distribuyéndoles textos relevantes sobre la pobreza, y trabajó con Pablo VI en la encíclica, se supone, pensamos, todo el mundo sabe que de alguna manera tuvo una influencia importantísima en la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, que incluso de alguna forma algunas de las frases de esa encíclica son las propias del propio Lebret, ¿no? Entonces Lebret, bueno, allí en el año 66, en plena actividad, muere a la edad de 69 años. Sus últimas palabras, que según las enfermeras dijeron que linda, decía, qué linda es la vida. Uno tiene que lanzarse en la vida, recibir muchos golpes por los demás, y así mostrarle al Señor que ya entendió. Entonces, la conclusión de todo esto es que la vida de Lebret estuvo al servicio de los demás, partió de la acción concreta y se metió a fondo en la vida, en las situaciones concretas de los más necesitados, y a partir de ahí fue construyendo teoría, fue construyendo ideas, fue plantando o planteando y plantando grupos que iban siguiendo su trayectoria. Dejó escritos una cantidad enorme de documentación, que algunas las vamos a ver, y sobre todo un legado que tiene que ver con esto de la investigación-acción y con esto de la acción comprometida con el medio, ¿verdad? Y la nueva concepción, que en ese momento no estaba muy clara acerca del desarrollo, ¿no? Y bueno, un poco para resumir las principales ideas de Lebret, vamos a hablar sobre, bueno, las principales concepciones, ¿verdad? Lo que hablamos un poco a partir de esto de la disciplina de pensamiento y acción, el diálogo de saberes, la transmisibilidad, la complejidad, métodos para el análisis de la realidad, la investigación y acción participativa, el trabajo, la importancia al desarrollo local o territorial, todo el trabajo sobre la investigación en torno a las necesidades humanas, el desarrollo integral y solidario, la búsqueda del bien común, la dignificación de la persona humana, el empoderamiento, la democracia y la acción política. Algunos de estos elementos, como ustedes verán, es imposible resumir en pocos minutos todas estas ideas que son de gran importancia y de gran actualidad, ¿verdad? Es decir, no son cosas que Lebret escribió en la década del 40 o del 50 y que después, bueno, quedaron allí, ¿verdad? Y nada más, pero sino que de alguna manera hoy las podemos retomar con total vigencia, ¿verdad? Entonces, vamos a pormenorizar un poquito el pensamiento de la economía humana en torno a esta frase principal de Lebret, que también habíamos trabajado en la primera sesión en forma sintética, ¿verdad? Que dice, si tuviéramos que definir la economía humana, la llamaríamos disciplina de pensamiento y acción, ciencia y arte
paso para una población determinada de una fase menos humana a otra más humana, al ritmo más rápido y al menor costo, teniendo en cuenta el desarrollo solidario de todas las poblaciones. Esta es una frase que extraje de un texto taquigráfico de un curso dictado por Lebré en San Pablo entre abril y mayo de 1947, al cual asistieron gente de Uruguay como Juan Pablo Terra, como ya les decía. Entonces vamos a trabajar con esta frase, la vamos a ir desglosando parte a parte porque es todo un programa de acción, ¿verdad? Es decir, acá está un poco resumida su actividad. Entonces, disciplina de pensamiento y acción, ¿verdad? Esto es un concepto sumamente importante porque para nosotros trabajamos siempre desde la reflexión a la acción y de la acción a la reflexión en una concepción unificada que tiene como centro la praxis, ¿verdad? La praxis es un poco la acción informada. Él dice en un momento, dice, intervengan, pero siempre que su intervención esté bien informada, ¿verdad? Entonces, pensamiento y acción, fundamental. Ciencia y arte, es decir, aquí hay una concepción muy interesante acerca de lo que tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Él dice, la economía humana llama necesariamente a todas las ciencias que necesita para ver claro, para comprender. Llama a las ciencias exactas, a todas las ciencias. Hay como un enfoque transdisciplinario y un método de investigación-acción para estudiar la realidad. Esto se manifiesta claramente en una obra clave de Lebré, que es la que ya mencionamos, la dinámica concreta del desarrollo. Como ustedes ven, esta concepción, de alguna forma, hoy está retomada, por ejemplo, por Edgar Morin, que cuando ya hemos hablado un poco de lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad y con la complejidad, y con el concepto de investigación-acción participativa, que es uno de los mecanismos más importantes que tiene la economía humana para investigar hacia la transformación de la realidad, ¿verdad? Es decir, hay autores muy interesantes que trabajan sobre todo esto, como Falsborda, mucho después, que actualizó y profundizó estas características. Entonces, ciencia y arte, ¿verdad? ¿Por qué ciencia y arte? ¿Por qué no solo ciencia? Arte porque es una concepción que se va construyendo desde la base, ¿no? A la medida de un artesano que va armando, va construyendo su artefacto, no solamente ciencia en cuanto a rigurosidad y metodología, sino arte en cuanto a acción, y en cuanto a participación y en cuanto a realización de la acción humana de una forma libre, ¿verdad? Entonces, esto está muy interesante, esta concepción de ciencia y arte. Luego, vamos a trabajar un poquito el concepto de desarrollo local, por eso dice paso de una población determinada, más o menos homogénea. Acá quiere decir que que hay todo un planteo de Lebré de trabajar en lo local, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, de una fase menos humana a otra más humana, que tiene que ver con las necesidades humanas y teniendo en cuenta el desarrollo solidario de todas las poblaciones. En cuanto, una de las cosas más importantes que nosotros nos planteamos de la economía humana es todo lo que tiene que ver con esta concepción de Lebré del desarrollo local, ¿verdad? El proceso de planificación no consiste en fijar centralmente un conjunto de metas y procedimientos obligatorios, sino en la definición colectiva, local, ¿no? La deliberación política respecto a fines arbitrada entre capas sociales, necesidades, zonas o regiones, ¿verdad? O sea que hay una necesidad de vincular y de incorporar a las poblaciones locales en todo este proceso de planificación urbana y de desarrollo territorial. Es posible
porque de alguna manera la población está, ¿verdad? Hay que movilizarla, hay que canalizar los esfuerzos, hay que coordinar las actividades, y de alguna manera también es donde dice Lebret, sí que se desarrollan y se concretan las aspiraciones de las personas, ¿verdad? Y son esos propios usuarios, esos propios pobladores, quienes saben cuáles son sus necesidades, ¿no? Y entonces por eso decimos que es posible y es necesario porque es de alguna manera la forma de que uno pueda promover la transformación tanto de las personas como de los sistemas en una dimensión razonable, digamos, en el pequeño espacio, pequeño o gran espacio de cada una de esas poblaciones. Aclaremos que Lebret fundamentalmente se refería a poblaciones de tipo rural, pero también nosotros tenemos, en nuestra América Latina tenemos un enorme desarrollo urbano, entonces todo esto también tiene que ser evaluado en esta línea, ¿no? Entonces, el desarrollo, el territorio es tanto un espacio político y es un espacio cultural, pero que no está aislado del ámbito global, o sea que tiene que haber profundas interrelaciones, ¿verdad? Y se basa en la participación de los habitantes y actores de ese territorio. Los objetivos... Sí, pero, si me permitís un segundito, Julián. De acuerdo. Sí, ya habíamos acordado entre nosotros la posibilidad de interrumpirnos. Perfecto, adelante. No, es que este concepto de desarrollo local tiene un desafío muy fuerte, que es cuando estamos en contextos urbanos, ¿no? Porque está pensado en ambientes es decir, en ambientes metropólicos, digo, ¿no? Está pensado en ambientes urbanos pequeños o en ambientes rurales. Pero cuando tenemos esas grandes ciudades donde la gente puede vivir en un edificio donde viven 1000 personas completamente aislado, ¿no? ¿Qué significa eso? Nada más que eso, que quiere decir porque todas estas cosas nosotros tratamos de actualizarlas, ¿no? Es decir, a partir de las raíces de Lebret. Gracias, Julián. No, por favor. Les aclaro que esto va a ser una cosa participativa entre Andrés, Alberto y yo, así que van a escucharnos varios diálogos sobre este tipo de cosas. Entonces, pero me parece que es un aspecto central del trabajo de Lebret, la insistencia que hace en esto. Y el otro concepto muy importante, que es centro digamos, de la perspectiva de Lebret, de sus planteos, es el concepto de necesidades humanas, ¿no? Este texto me parece que resume muy bien lo que él plantea. Dice, en resumen, por falta de bienes primarios, muero o me disminuyo. Al perder bienes secundarios, pierdo facilidades. Por la pérdida de bienes terciarios, yo estoy privado de ciertos encantos de la vida, o mejor dicho, de su coronación más sana, de la sensación de la conquista progresiva de los bienes del espíritu. Las sociedades equilibradas tienen la suficiencia y la seguridad para todos los bienes primarios, o sea, de subsistencia. Las sociedades prósperas, abundancia de bienes secundarios. Las sociedades cultivadas tienen la creación y disfrute de los bienes terciarios. Equilibrio, prosperidad, cultura caracterizan una civilización de progreso. El error colosal de la economía moderna fue no distinguir, no jerarquizar las necesidades de los hombres. Actualmente estamos en un proceso en el cual hay un intento, y después vamos a ver cómo, de distinguir y de jerarquizar esas necesidades a través de distintos autores que han trabajado esto, como Amartya Sen, mismo el concepto de desarrollo humano actual, está en la base de esto que en la década del 40 del siglo pasado planteaba ya inicialmente Lebret. Queremos con todas nuestras fuerzas una economía de orden humano, donde una masa de productos tan amplia como sea posible se distribuya según la urgencia de las necesidades de todo orden
y no según la jerarquía de la capacidad de pago. El bien común no puede realmente instaurarse sino por la satisfacción del conjunto de las necesidades humanas tomadas así en conjunto. Esto me parece de vital importancia, ¿verdad? Es tenerlo como punto de referencia, porque en definitiva, de alguna forma, plantea la necesidad de integración, ¿verdad? De desarrollo integral. Cuando Deleuze habla de desarrollo integral está con esta idea, ¿verdad? Que las necesidades humanas tienen que ser satisfechas en todas sus dimensiones. Como les digo, cuando veamos el hoy, vamos, justamente Eloy Mealla, que es un amigo argentino que trabaja en la red, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con una actualización de estas conceptualizaciones a partir de Amartya Sen. Bueno, después hay un mensaje de un licenciado, Jaime Saavedra, que ha trabajado históricamente en el Uruguay, ha trabajado mucho con las personas privadas de libertad y especialmente con las personas que salen del sistema penitenciario, ¿verdad? Gracias a la cooperación. Como no sé si se escucha mucho, esto es lo que él plantea, ¿no? Esto es la intervención de él, es esta frase. Esta victoria de la universidad y otras organizaciones públicas. Y entonces, el modesto consejo, que puede parecer menor, pero siempre finalmente va a tener mucho que ver con es que todos aquellos que son muy modernos, escuchen, pregunten, no hagan juicios apresurados, sean respetuosos de las personas que todos los días se levantan para ir a trabajar en las unidades penitenciarias y que viven con un mal encarecido de desafíos, dolores, a veces falta. No prometan en vano y no presuman de saber que no presumen. Nunca hay que olvidar que la organización de la sociedad civil, todas las universidades, ONGs, religiones, irán un día, 2 días, 100 días, o 200 días, 300 días, pero un día van a cambiar porque se van, y los que siguen trabajando son los que día a día, fatigosamente, intentan resolver una complejísima, muy compleja. Bueno, era esto lo que tenía para aquí. Un poco el mensaje está destinado un poco a ver un poco lo que tiene que ver con la humanidad, ¿verdad? Con la humanización, con el pensar desde las personas, ¿verdad? Desde el punto de vista ético, que ya me pareció interesante plantearlo como una cosa también muy fundamental de la postura de la economía humana que tiene como centro de la persona humana, ¿verdad? A la persona que está en plena actividad. Y finalmente, en esta parte que estamos trabajando ahora, algunos principios también planteados por Debet en ese momento, que tienen que ver con algunas de las cosas que ya hablamos y otras nuevas, ¿verdad?, que aparecen aquí. Bueno, la persona humana, el mínimo vital, ¿verdad?, cosas de la primera necesidad, la solidaridad que se extiende de prójimo a prójimo, es decir, como una característica vertebral de todo el planteo. Cada uno debe alcanzar su máximo de valor, no de haber, no de posesión, pero sí de valor. Cada persona
esto está en línea también con la postura respecto de lo que es la persona humana, ¿verdad? Con todas sus características y todas sus potencialidades. Relacionado con la solidaridad, también las personas deben ejercer en conjunto su acción sobre la naturaleza, ¿verdad? Todo el tema del planteo más acerca de la sociedad y ecológico y de la relación con la naturaleza. El equilibrio psicosomático, que es la armonía individual, integrando alimentos materiales y espirituales, integrando las actividades productivas, de infracción y actividades de superación. Siempre hay una concepción bien planteada, bien transdisciplinar y bien compleja, ¿verdad? En el sentido de trabajar con todo lo que está tejido junto. Y la asociación para superar los métodos de producción y lograr el progreso, ¿verdad? Como lo entiende Lebret, ¿verdad? Como el avance humano para la transformación de la persona y del universo. No sé, Alberto o Andrés, si quieren agregar alguna cosa sobre estos principios. Una cosa que no es muy conocida, digamos, es que Lebret se anticipó bastante a todo el tema de la crisis ecológica. Él veía, digamos, que los modelos de consumo occidentales eran insostenibles, ¿verdad? Y que eso conduciría incluso a una crisis de grandes dimensiones que hemos visto en varias ocasiones a partir del siglo pasado, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el consumismo, ¿verdad? El consumismo es una plaga a la cual no le hemos encontrado solución y que inclusive se alimenta día a día mediante el marketing no consciente, ¿verdad? El marketing, digamos, que simplemente busca el lucro, ¿no? Entonces, yo creo que la visión esta que está mostrando Julián tiene también esa actualidad, ¿no es cierto? La actualidad profética, de alguna manera, porque muchas de estas cosas las anticipó. Y él tiene un libro que se llama Supervivencia o Suicidio de Occidente. Él veía que en cierta medida los países occidentales se estaban matando a sí mismos, ¿verdad? En su afán de crecimiento irrestricto, ¿no? Es un comentario sobre eso. ¿Alberto? Sí, creo que hay varias cosas acá, pero una que me interesa en ese momento es el tema de, que vamos a tratar más adelante, es el tema de indicadores. Si ustedes confrontan ahora lo que son los indicadores normales con los cuales se trabaja para hablar de desarrollo, de riqueza, etcétera, ¿no? Por lo menos en el ámbito económico y también en el ámbito social, etcétera. Es decir, ¿en qué medida están expresando este tipo de necesidades? Por ejemplo, el PBI no expresa el mínimo vital. La solidaridad. Si queremos una sociedad en que seamos todos más solidarias, bueno, ¿eso cómo se mide? Y no me preocupa el tema, a ver, no lo estoy planteando un tema de tecnicismo, digamos, de números y cosas por el estilo, ¿no? Porque cualquier indicador tiene ese problema, pero dejemos el problema técnico de al lado. Sino es el hecho de cómo sabemos, cómo podemos evaluar, cómo podemos comunicar si se está mejorando en esa dimensión, por ejemplo, si se está haciendo cosas en esa dimensión, ¿no? Cómo podemos tener evidencia objetiva, no subjetiva, me parece que, sino algo que indique, bueno, acá esto es, acá evidencia sólida de que se está avanzando en la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Tomé el ejemplo de solidaridad, pero podemos verlo en cualquiera de estas cosas. Pero no es un... A ver, y termino con esto. No es un problema menor, porque muchas veces el indicador
es el lente con el cual miramos y nos permite ver ciertas cosas muy bien y nos oculta la otra mitad. Entonces tenemos que tener una capacidad de percepción de la realidad en el cual los indicadores nos ayuden y no nos capturen, ¿no? Bueno, era eso. Gracias, Andrés, gracias, Alberto. Un poco